Qué incómodo cuando el nervio ciático se inflama. Usted no puede ni agocharse porque le duele todo, pero la medicina china le dan buenísimas opciones. Por eso tendremos al experto Álvaro Baudrit. Álvaro, muy buenos días. Buenos días, encantado de estar nuevamente aquí Álvaro, con ¿qué ustedes. pasa cuando se inflama el nervio ciático? Ok, cuando se inflama el nervio ciático, lo que va a pasar es que vamos a sufrir de un dolor muy intenso. Podría ser desde la parte baja de la espalda hasta el glúteo e inclusive, dependiendo de qué tan grave es el problema, que baja la pierna o inclusive los pies. Ahora, ahí estamos viendo en cámara por dónde pasan esos nervios y qué es lo que ellos están haciendo, doctor. Ahora, Exactamente. hay que saber bien si es el nervio ciático o una lumbalgia. Ajá. Por ejemplo, ahí vamos a encontrar varias diferencias. Si, por ejemplo, estamos en referencia a una lumbalgia, lo que nos va a doler es prácticamente la parte baja de la espalda. Cuando estamos ante una ciática, el problema va a ir dirigido hacia el glúteo e inclusive la pierna. Hay algunas otras patologías que podríamos confundir con una ciática, pero cuando es ciática por lo general va a bajar inclusive más abajo de la rodilla. Entonces esas son las diferencias que podríamos llegar a encontrar en ese sentido. Y es un dolor bastante incómodo, doctor. Claro, muchas veces nos va a llegar y nos va a imposibilitar el caminar, cosas básicas como el caminar, el agacharnos, movimientos muy repetitivos, eso nos va a producir bastante dolor. Ahora sí, doctor, que no se diga más, tratamientos naturales para aliviar. Tenemos una paciente también ahí y vamos un poquito, vamos a caminar para que usted lo vea y ahí tenemos, ahí es donde justo, doctor, se hace el nervio ciático, donde se hace eso que le duele a uno. Exactamente. Aquí entonces lo que vamos a hacer es ver algunos puntos de referencia que, por ejemplo, en el caso de la medicina tradicional china, hay puntos específicos que podríamos trabajar de forma distal y otros que vamos a trabajar de forma local. Usted lo que va a hacer aquí, doctor, es acupuntura china. Vamos a explicar algunas técnicas Excelente. que podemos utilizar dentro de una terapia. Entonces, por ejemplo, acá en las piernas. En las piernas hay algunos puntos que son importantes que nos van a ayudar a tonificar el riñón. Hay un punto también de vesícula que también es importante de trabajar en una ciatalgia o, por ejemplo, cuando tenemos también una lumbalgia. Además, es súper importante saber que algunos padecimientos de estos no necesariamente van a ser por malos movimientos o porque vamos a hacer ejercicio o por el trabajo, porque pasamos mucho tiempo sentados. Aunque eso puede ser la gota que derramó el vaso, algunas veces se debe a disfunciones, por ejemplo, de órganos. Entonces, si tenemos un dolor o una contractura del lado izquierdo de la espalda, mucho cuidado con eso. Entonces vamos a darnos cuenta que podría ser una disfunción del riñón. Esa contractura que siempre me aparece, se me quita, se aparece, puede ser el riñón, ¿verdad? No puede ser tanto muscular. Exactamente. Entonces, lo que va a pasar es que al estar presionando la vértebra, entonces esa parte del nervio se va a inflamar y va a irradiar y va a contracturar esa parte de la espalda. Pero lo que necesitamos hacer es trabajar el riñón también. Si fuera del lado derecho, entonces podríamos estar en presencia más bien de una disfunción del intestino. Entonces, por eso es importante no solamente hacer la terapia manual y trabajar, por ejemplo, en un masaje que tenga que ver también con con toda la parte de la musculatura periférica, sino que también podamos hacer otra serie de cosas como depurar el sistema digestivo, doctor, tratar los riñones. ¿Cómo se hace un buen masaje para liberar ese nervio ciático? Veamos, por ejemplo, vamos a hacer un masaje en espalda, principalmente para estirar la musculatura de toda la espalda. Entonces vamos a tratar de liberar estas paravertebrales. Las paravertebrales, que son los músculos que se encuentran acá. Al ladito de la vértebra, ¿verdad? Exacto, de la columna vertebral, exactamente. Vamos a trabajarlos bastante, toda esta zona de acá. ¿Por qué? Porque además de la musculatura que está ahí, en medicina tradicional china se encuentran unos canales de acupuntura. Está el canal de vejiga, que tiene que ver con órganos y además va a ayudarnos a trabajar esos órganos. Doctor, es importante no tocar la columna cuando se hace un masaje, ¿verdad? Porque puede ser peor la cosa. Exactamente, porque más si hay algún tipo de hernia, ¿verdad? Que por lo general es lo que va a afectar más a la ciática. Y ahí tiene que ir relajando un poquito la espalda, como yendo para afuera. Aquí vamos a trabajar toda esta zona paravertebral en
en el caso de que haya dolor en la zona del glúteo, ahí hay un músculo que se llama el piriforme. Ese piriforme vamos a tener que descontracturarlo, se irrita muchas veces y entonces eso provoca que el nervio donde sale del ilíaco lo presione y eso es lo que va a causar el dolor. Cuando es eso, el dolor generalmente no va a pasar de la rodilla. Si ya pasara y vamos a tener dolor en pantorrilla y en pies, entonces sí podríamos estar hablando de que podría ser una hernia. Doctor, ¿qué es la moxibustión? Ok, es otro tipo de terapia de la medicina tradicional china que vamos a aplicar en una terapia de este tipo porque se trabaja con calor. Entonces, ¿Cómo en se este aplica, caso, doctor? Vamos a poner calor entonces. esta es una moxa. Ajá. No vamos a encenderla por cuestiones de tiempo, pero esto se enciende. En otros casos he traído la moxa que es de una planta que se llama artemista, esta es de carbón, pero lo que hacemos es que en puntos específicos vamos a llegar y calentar la zona. Igualmente podríamos trabajarlo ahí para que eso provoque un calor, ayude a desinflamar y podríamos inclusive también trabajar órganos desde esa época. Un ejemplo, doctor, cuando usted toca aquí detrás de la rodilla, ¿qué es lo que está trabajando? Por ejemplo, acá hay un canal que también es de la vejiga y lo que va a hacer es ayudarnos a estimular, porque por aquí inclusive también pasa el nervio. Ajá. Entonces toda esta zona de la pierna es la que desde acá va a pasar el nervio, pasa por el glúteo y continúa por la pierna hasta los pies. Es un nervio bastante largo, entonces lo que vamos a tratar de hacer es inclusive tratar de ayudarle a toda la musculatura de la pierna. Es bueno saber que por lo general cuando es un problema de ciática, aunque el nervio va por las dos piernas, por lo general el dolor siempre va a ser de un solo lado. Doctor, si hay problemas del riñón, ¿dónde le toca a usted? Hay un punto del riñón, por ejemplo, que es el riñón 3, que está de este lado del tobillo y que nos va a ayudar mucho a estimularlo. Entonces puede ser con aguja, puede ser que nosotros con presiones empecemos a estimular esa parte y pues también podemos hacer uso de infusiones y de batidos para ayudarnos a esa parte. Eso es importante. Hablemos un poquito de la acupuntura, doctor, porque son ciertos puntos y tienen que ser exactos. ¿Podría mostrarnos con nuestra modelo cuáles son esos puntos que usted le trabajaría? Ok, hay varios. Lo más importante en una terapia de medicina tradicional china siempre va a ser el diagnóstico previo, poder llegar y saber qué es lo que está causando esta patología. Entonces podrían ser desde puntos que tengamos que poner, como en el punto que dijimos en el riñón, un punto en vejiga, vamos a poder poner puntos de acupuntura con unas agujas un poco más profundas en esta zona del glúteo y también podríamos hacer uso de la electropuntura, que son varias agujas que vamos a poner en esta zona y que van conectados a unos electrodos que van a producir electricidad. Doctor, ¿qué tan profundo entra esta aguja? No es tanto. Porque la gente le dice miedo, es que me ponen agujas, pero tal vez el dolor no sea tan En realidad el grande. dolor no es muy diferente, por ejemplo, una aguja de este tipo a una aguja que se utiliza en una inyección, porque esta aguja no corta, sino que simplemente lo que hace es atravesar, entonces no hay mayor... Ese sería el piquete máximo, digamos, de una terapia de acupuntura. Sí, lo que vamos a hacer con eso es además de introducir la aguja, nosotros le llamamos buscar el chi, que es esa parte eléctrica que va por el cuerpo. Por nuestro cuerpo pasa electricidad. Entonces esa electricidad es la que vamos a tratar de manipular para poder lograr tonificar órganos y dispersar o tonificar órganos dependiendo de lo que nosotros queramos. Doctor, entre acupuntura, el calor, el masaje, ¿cuánto dura una terapia de una persona que quiere liberar ese nervio ciático? Ok, una terapia, por ejemplo, va a durar aproximadamente 1 hora y media, donde vamos a utilizar diferentes técnicas dependiendo de lo que necesite el paciente en ese momento. Pero podría necesitarse de 3 a 5 sesiones para lograr un beneficio bastante considerable y que además hagan las tareas en la casa, ¿verdad? Que son los batidos y esas infusiones. A eso ya, doctor. Esa tarea, ¿cuál es la tarea que hay que hacer entonces después de esta terapia? Ok, esto es lo que hacemos nosotros en consulta, pero cuando se van a casa, dependiendo del problema que sea, si es un problema de intestino, yo recomiendo mucho siempre el tomar un batido verde. Creo que por ahí estuvieron hablando. Por supuesto, estábamos hablando a ti antioxidante, pero este también va directamente a esta terapia. En este caso, lo que nos va a aportar mucho magnesio. Así es. Y el magnesio nos va a ayudar a relajar los músculos. El magnesio junto con el potasio nos ayuda a relajar el músculo, a contrario del calcio, que lo que nos ayuda es a contraerlo. Entonces, normalmente estamos muy acostumbrados a consumir calcio, pero el magnesio no lo consumimos tanto porque lo vamos a conseguir sobre todo en alimentos de color verde, que no los consumimos mucho, en semillas también, y que tampoco consumimos mucho. Entonces ese batido por las mañanas nos va a ayudar a aportar mucho de ese magnesio, pero también nos va a ayudar mucho a la parte digestiva.
Ese magnesio nos ayuda a la parte depurativa, tanto a nivel celular como a nivel digestivo. Entonces, si la persona padece estreñimiento, o aunque no padezca de estreñimiento, porque hay personas que me dicen, pero es que yo voy siempre al baño, ahí siempre quedan residuos. Y cuando empezamos a tomar eso, nos damos cuenta que pues vamos mucho más y hay más volumen cuando empezamos a tomar los batidos. Si fuera en cuanto al riñón, también vamos a tener que empezar a trabajar en ese riñón para tonificarlo. En el riñón, según la medicina tradicional china, es donde se aloja la vitalidad. Entonces, cuando nos sentimos un poco cansados, desganados, ¿verdad, doctor? exactamente. Entonces, lo que nos está diciendo es que necesitamos más vitalidad. El miedo es una emoción que tiene mucho que ver con la disfunción del órgano del riñón, y entonces ahí podríamos saber que estamos en presencia de una disfunción de este órgano. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a trabajar con alimentos que nos ayuden a tonificarlo. Por ejemplo, los alimentos que son de sabor salado por naturaleza, que serían los de mar. Serían los alimentos que son salados por naturaleza, por ejemplo, los mariscos, las algas, todo ese Eso tipo le va de a alimentos. levantar totalmente. Vamos a ayudar a que estemos más vitales. Doctor, muchísimas gracias. Encantado. Excelente terapia también. Muchas gracias. Vamos a ir a un corte comercial y mi señora, tal vez hay una terapia